Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Para muchos venezolanos ha quedado demostrado que una salida por la vía de la fuerza a la crisis que atraviesa el país no es una opción, por lo que consideran necesario involucrarse en las elecciones regionales y municipales que serán celebradas el 21 de noviembre, para tratar de recuperar espacios y lograr cambios a futuro, como expuso Alejandra Bello, consejera universitaria de la Universidad Católica Andrés Bello, durante un foro sobre las implicaciones del evento electoral. La tercera opción, ¿cuál es? Quedarse sentados en nuestras casas y no hacer nada. Irse del país. Sí, irse del país quizás es una opción para mejorar económicamente, para crecer profesionalmente, pero entonces que el país queda sin nada, sin dejar a un lado las violaciones que han existido con respecto al proceso electoral a través de los años, porque es una realidad. Quizás estamos en un momento donde hay una mayor observación internacional, quizás eso es lo que debemos aprovechar para lograr justamente esos cambios que queremos desde las bases. En tanto, para el consejero universitario Daniel Márquez es necesario que la oposición defina sus próximas acciones. El gobierno interino para mí está en sus últimos minutos y bueno, la oposición tiene que tener una respuesta, tiene que tener algo de qué va a pasar el año que viene. El 21 de noviembre para mí va a servir como un barómetro para ver qué tan lejos estamos de la gente, para ver qué trabajo tenemos que hacer con la gente de cara al plan del año que viene, si es revocatorio, o al plan de dentro de 2 años, si son unas elecciones presidenciales. La oposición venezolana se encuentra dividida entre aquellos que, a pesar de reconocer que las condiciones no son ideales, decidieron inscribir candidaturas para las elecciones del domingo, y entre quienes no participarán por considerar que no existen garantías. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Ante un multitudinario cabildo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que el paro nacional en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo continuará hasta que no se haga efectiva la abrogación de la norma. Luego de una semana de paro nacional y ante la escalada del conflicto que generó fuertes enfrentamientos en varias regiones del país, el presidente Luis Arce decidió el sábado abrogar la polémica ley, pero aún no logra frenar el conflicto. Rómulo Calvo le pidió al presidente Luis Arce que gobierne para todos. Mantener el paro general. Nuestra lucha continúa. Señor presidente Luis Arce, gobierne para todos los bolivianos. El presidente Luis Arce hizo el anuncio acompañado por representantes de sectores sociales afines al movimiento al socialismo, partido oficialista, que advirtieron con salir a las calles si no se levantan los bloqueos. No es la primera vez que el presidente Arce se ve obligado a retroceder ante la presión. Lo hizo anteriormente cuando dejó archivado el proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas ante la presión de sectores sociales y cívicos del país. Sin embargo, en este clima de tensión, el presidente endureció su discurso. Lo que tenemos que hacer ahora, hermanos, organizarnos y movilizarnos. Siempre estar a la fronte. El enemigo no duerme. Previamente, el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, denunció ante la comunidad internacional lo que el gobierno considera un nuevo intento de golpe de Estado. El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia exhorta a la comunidad internacional a rechazar todo tipo de acción violenta que atente contra la democracia. Los que rechazan la polémica ley consideran que este paquete de normativas afectaría la economía de varios sectores y que el gobierno busca imponer un totalitarismo económico y financiero. Hoy la Cámara de Diputados tratará un proyecto de ley para la abrogación de la norma 1386 que generó este conflicto, y autoridades consideran que ya no habrán argumentos para que los sectores continúen con las movilizaciones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. El presidente Guillermo Lasso, ante la crisis desatada el fin de semana en la penitenciaría del Litoral, que ha dejado 61 personas privadas de la libertad fallecidas, ha convocado a cerca de una veintena de autoridades de funciones del Estado a una reunión de emergencia para este lunes 15 de noviembre. El vocero presidencial, Carlos Gijón, mencionó que el primer mandatario estará dando declaraciones sobre las decisiones que se tomarán. Y el presidente de la República en las próximas horas hará importantes anuncios sobre las decisiones que se han tomado. A través de la Secretaría de Comunicación se conoció que el presidente mantuvo una reunión con delegados de la ONU, representantes del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, la Iglesia Católica y Derechos Humanos para lograr la pacificación en los centros de detención del país. Mientras tanto, continúa la identificación de los cuerpos de las víctimas de este último acto de violencia. El jefe de la Policía Judicial, Marco Ortiz, dio detalles de este procedimiento.
A través de la identificación dactiloscópica, hasta el momento se ha logrado identificar a 34 cadáveres. Entre los fallecidos se encuentra Abraham Muñoz, acusado por delincuencia organizada en el caso de la venta de medicinas contra el COVID-19, y entrenador personal de Daniel Salcedo, quien fue condenado a 13 años de cárcel por peculado en la venta de insumos médicos y fundas para cadáveres con exceso de precio durante la pandemia. Los habitantes de las ciudadelas cercanas a la penitenciaría del Litoral temen por sus vidas, pues las balas han llegado hasta sus hogares y piden al presidente Guillermo Lasso que tome decisiones para resolver la situación. Que haya una solución, por favor, es lo único que pedimos, que el presidente actúe. En las últimas horas se conoció sobre la renuncia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Jorge Cabrera. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. La caravana de migrantes centroamericanos que se ubica en la región de Oaxaca y Veracruz, al sur del país, y que partió hace 3 semanas, está integrada por unas 1.200 personas que en todo momento son asistidas por el Instituto Nacional de Migración y por diversos organismos de salud y vialidad, aseguró el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Informó que 800 personas se han acercado a las autoridades para regularizar su situación en México. Dijo que será decisión de la caravana determinar si continúa a la Ciudad de México o cambia de ruta. Se les proporciona apoyo como atención médica, como orientación, e incluso aproximadamente 800 han sido ya conducidos por el Instituto de Migración a petición de los mismos integrantes de las caravanas, y se les está haciendo el trámite correspondiente para regularizar su situación migratoria de estancia, en lo que se decide si procede que se puedan quedar de manera permanente en el país. Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras y uno de los dirigentes de la caravana, señaló que son 400 personas las que han solicitado regularizar su situación. Sin embargo, advirtió que las visas humanitarias que entrega el gobierno son una trampa, pues no se respetan por parte de las mismas autoridades. En entrevista con La Voz de América, dijo que ha habido diversos enfrentamientos con integrantes de la Guardia Nacional, que constantemente asedia al grupo e incluso presiona a los pobladores para que no les permitan el acceso a los municipios y no les brinden apoyo. Que no nos den agua, que no nos dejan sacar dinero. Realmente utilizan las tácticas de guerra con un grupo de soldados donde que no tengan agua, comida, y tratar de acabarlos a como de lugar. Pasa la Guardia Nacional y les viene diciendo que vienen saqueando los pueblos, cierran el tráfico cuando entra la caravana y le dicen que la caravana tomó la carretera. O sea, utilizan la xenofobia y el miedo de la gente para que la gente, rechace a la caravana. Mújica apuntó que el objetivo es la Ciudad de México, pero si no hay respuesta del gobierno, irán a la frontera norte. Aseguró que el grupo sigue fuerte, avanzan aproximadamente 3,000 personas, pero dependiendo del lugar donde transiten, sube la cantidad o se dispersa en diversos grupos para caminar por varias rutas y luego se vuelven a juntar. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El continuo deterioro de las variables económicas será la señal de identidad de un nuevo gobierno de Daniel Ortega luego de las elecciones del 7 de noviembre y la promulgación de la ley Renacer en Estados Unidos, la que establece sanciones económicas para presionar al gobierno sandinista, afirmaciones que corresponden al economista Luis Núñez. Consultado por La Voz de América, el experto sostiene que Nicaragua mantuvo una relativa estabilidad económica hasta abril de 2018, cuando se iniciaron las protestas en el país. En 2017 la economía realmente se mantenía bastante estable y había un crecimiento, relativamente fuerte, sólido. Núñez afirma que una de las principales problemáticas del país es la politización de la economía, lo que llevó a una caída estrepitosa luego de las protestas sociales en abril de 2018. Yo creo que es tiempo de comenzar a trabajar
estas dos cosas de manera diferente. Economía y política tienen que estar totalmente separadas, como pasa en la mayoría de los países. Pero la crisis económica que se vio agravada por la pandemia del COVID-19 recibirá su estocada final con la aplicación de la ley Renacer de parte del gobierno de los Estados Unidos, luego de que Nicaragua pierda los beneficios de exportación a este país, afectando a importantes sectores que sostienen la economía nacional, y el experto Luis Núñez hace estas consideraciones. No es un perjuicio, por ejemplo, solo para los exportadores. No, cada exportador, detrás de cada exportador hay centenares de trabajadores y a la vez también hay centenares de pequeños productores. La revisión y salida del acuerdo comercial con Estados Unidos le costaría a Nicaragua unos 1.500 millones de dólares en exportaciones solo en el sector textil. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El exilio cubano en Estados Unidos se sumará hoy a la Marcha Cívica por el Cambio, la manifestación en la que se espera que miles de cubanos tomen las calles de la isla para protestar contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel. La ciudad de Miami, en Florida, considerada la capital de la diáspora cubana, está liderando las marchas que se van a organizar en todo el país en apoyo a las de la isla. Muchos dicen estar convencidos de que estas movilizaciones representan un punto de inflexión en el devenir de la tiranía castrista, ya que aseguran se ha demostrado que la voz del pueblo es muy poderosa y confían en que el 15N se convierta en una marcha histórica. Ese movimiento se ha consolidado en el grupo Archipiélago, impulsado por el dramaturgo Junior García, que a través de las redes sociales quiere sentar las bases de un espacio donde puedan confluir todas las voces e ideologías para buscar soluciones a la crisis política y social que hay en Cuba. La participación de jóvenes cubanos o descendientes también ha sorprendido a las filas del exilio cubano y explican que están convencidos de que ellos también han despertado sobre lo que representa la dictadura de los Castro. Las protestas del 11 de julio tuvieron un gran impacto internacional, ya que muchos consideraban que marcarían un punto de inflexión en el rumbo de Cuba. No se habían visto manifestaciones masivas en la isla desde la protesta en el verano de 1994, que se conoció como el Maleconazo y que terminó en un éxodo masivo hacia Estados Unidos, catalogado como la crisis de los balseros. Además de Miami, en ciudades como Washington, Nueva York, Charleston, Austin, Naples, Filadelfia, Portland, Tampa, Los Ángeles, Las Vegas, Rochester y Orlando también se celebrarán diversas actividades en apoyo a la marcha. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Estados Unidos observa con atención la jornada que se desarrolla en Cuba luego de un fin de semana marcado por arrestos y acoso en contra de los organizadores de la denominada Jornada Cívica por el Cambio. Aquí en Washington, D.C., fue el secretario de Estado, Antony Blinken, el que a través de un comunicado reiteró el apoyo de Estados Unidos al derecho del pueblo de Cuba a manifestarse pacíficamente, destacando textualmente que hoy, después de las marchas de julio, nuevamente el pueblo cubano llama a su gobierno a que escuche sus aspiraciones por un futuro mejor, y ya ese gobierno, dijo Blinken, ha dejado claro que no quiere escuchar negando el permiso para las protestas. Hacemos un llamado al gobierno cubano para que respete los derechos de los cubanos, permitiéndoles reunirse pacíficamente y usar sus voces sin temor a represalias o violencia del gobierno, y manteniendo abiertas las líneas de Internet y telecomunicaciones para el libre intercambio de información, dijo Blinken en el comunicado emitido el domingo. Es imperativo, añadió más adelante, que la comunidad internacional defiende estos derechos universales cuando y donde quiera que se vean amenazados. Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba, concluyó el documento. En tanto, Junior García, el promotor de la plataforma ciudadana Archipiélago, que fue una de las que convocaron a la marcha de hoy, fue impedido de lograr su objetivo de marchar solo por las calles de La Habana debido a un cerco policial y de manifestantes opositores a su convocatoria que le bloquearon la salida de su casa. El activista había logrado emitir un video haciendo un llamado para no dejarse vencer por el miedo o el odio, y a través de Facebook pidió demostrar pacíficamente el deseo de cambio en la isla. Todos saben que puedo estar detenido dentro de unas horas, lo enfrentaré con dignidad y confío en que este pueblo cambió, confío en la conciencia de los cubanos, tengo fe en eso.
Al mismo tiempo, los servicios de Internet enfrentaron una serie de interrupciones atribuidas a acciones de bloqueo de señales y pese a que los cubanos están acostumbrados a estas situaciones, reportaron que ahora son mucho más intensas. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que espera que hoy sea una jornada pacífica y dijo textualmente: "Estoy seguro que nada va a pasar". Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden se prepara para una esperada reunión virtual con su homónimo chino Xi Jinping, una cita que desde la Casa Blanca esperan sirva para gestionar algunos de los múltiples desacuerdos entre ambas potencias, asuntos como la violación de los derechos humanos en Hong Kong, las relaciones con Taiwán y la libertad de navegación en el Mar de China o las prácticas abusivas en cuestiones relacionadas con el comercio, entre otras preocupaciones. Sin embargo, desde la administración Biden no muestran gran entusiasmo ni esperanzas de que ambos mandatarios alcancen una resolución definitiva de sus diferencias. A pesar de la constante tensión entre ambos gobiernos, lo cierto es que durante las últimas semanas han rebajado el tono de las conversaciones entre ambos países e incluso anunciaron el sorprendente compromiso de trabajar juntos para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Cabe recordar que son los principales emisores de dióxido de carbono del planeta y, según acordaron, se reunirán periódicamente para abordar la crisis climática. En tanto, expertos en relaciones internacionales esperan que la videoconferencia de hoy sirva para construir una dinámica más fluida entre ambas naciones. Xi Jinping y el presidente Biden quieren encontrar algo de estabilidad desde la que trabajar y cooperar donde sea posible, competir e incluso confrontar cuando sea necesario. Nada de eso va a dejar de seguir adelante, pero creo que el tono va a ser mejor a través de los Juegos Olímpicos. El domingo, y con carácter previo a la primera cumbre del presidente Biden y el presidente chino Xi Jinping, más de 100 activistas y defensores de los derechos humanos tibetanos, uigures y de Hong Kong se congregaron frente a la Casa Blanca para exhortar al mandatario estadounidense a dar prioridad a estos asuntos durante su conversación con el presidente Jinping. En tanto, y en medio de este complejo panorama, una última encuesta realizada por el diario The Washington Post y la cadena de televisión ABC refleja un bajo nivel de apoyo al presidente Joe Biden, y es que los estadounidenses se muestran preocupados en torno a una serie de cuestiones referentes a la política interna y externa del país. La actual inflación, los retrasos en la cadena de suministro y el embotellamiento en los puertos estadounidenses son factores determinantes para la economía estadounidense, y un 70% de los encuestados califica negativamente la gestión del presidente en este campo, responsabilizándole directamente de la situación actual. Los expertos aseguran que el asunto económico pasa por las relaciones con sus aliados internacionales y con el objetivo de mejorar el panorama actual en Estados Unidos y evitar una subida todavía mayor de los precios. El presidente Biden deberá trabajar en coordinación con sus socios y colegas en el extranjero, más allá de las fronteras estadounidenses. Además, la encuesta también muestra la división de los estadounidenses sobre el manejo de la pandemia por parte del presidente Biden, y una justa mayoría, el 49%, la desaprueba, frente a un 47% que se muestra satisfecho con la gestión pandémica. Estos resultados muestran la caída de la popularidad del mandatario estadounidense en el país, y es que hace 2 meses tan solo un 41% desaprobó el manejo de la pandemia por parte del presidente Biden, quien actualmente debe hacer frente a múltiples desafíos dentro y fuera de sus fronteras. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El presidente Joe Biden recibirá en la Casa Blanca a sus homólogos de México y Canadá con el propósito de revitalizar el liderazgo de Norteamérica y reactivando unas reuniones que los 3 líderes no realizaban desde el 2016 y que, según funcionarios de la Casa Blanca, reafirmarán los fuertes lazos e integración de los países y al mismo tiempo trazará un nuevo camino para la colaboración en temas como la pandemia, el cambio climático, la migración y el crecimiento económico. El jueves 18 de noviembre, el mandatario estadounidense será anfitrión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y del primer ministro canadiense Justin Trudeau, y será la reactivación de las cumbres que eran casi anuales, pero el expresidente Donald Trump dejó de realizarlas.
Previo a este encuentro ya se habían efectuado algunos acercamientos virtuales por separado de los tres mandatarios y en junio la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitó México con el propósito de buscar soluciones conjuntas a varios de los problemas más comunes entre las dos naciones, donde destaca la crisis humanitaria y económica de la frontera y se plantearon algunos posibles acuerdos, como el de trabajar en políticas de apoyo a los países de origen de los migrantes, en especial en Centroamérica, para evitar crisis como la que se está enfrentando hace algunos meses. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anticipó que se expondrá la preocupación por el acceso desigual a las vacunas y el manejo que se le da a las políticas de apoyo para un desarrollo equitativo de la región, lo que, según dijo, ayudaría a reducir los índices de migración descontrolada. Además, el funcionario confirmó que el gobierno mexicano mantendrá acercamientos bilaterales con los presidentes de Estados Unidos y Canadá, independientemente de la cumbre norteamericana. En tanto, la oficina del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, comunicó que los principales temas de interés de su país son la lucha contra el COVID-19 y la vacunación masiva como elemento para la reactivación económica, las políticas medioambientales y el cambio climático, así como la creación de empleos para una clase media que cada día es más creciente en este país. La Casa Blanca destacó que desde su llegada, el gobierno del presidente Joe Biden ha trabajado fuertemente por mejorar las relaciones con sus vecinos más cercanos, luego de que vivieran momentos tensos durante la administración del expresidente Donald Trump. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la necesidad de información y respuestas a las múltiples preguntas que surgieron y que aún persisten sobre el COVID-19. Y en ese escenario, en Guatemala, surgió un innovador proyecto que bajo el nombre de ALMA llenó ese vacío y en este preciso caso fueron inclusive ganadores del Premio Nacional a la Innovación 2021. Eugenia Sagastume, nuestra corresponsal en esa nación, conversó con el director del proyecto, Rudy Herrera. La iniciativa de ALMA surgió en el 2020 con la llegada de la pandemia de COVID-19 a Guatemala. Desde el inicio del año, pues ya sabía un grupo de jóvenes guatemaltecos que se venía una dificultad para el sistema de salud. Se venía una pandemia para la cual no estábamos preparados, ¿verdad? Casi ningún país. Y se venía una solicitud de información gigante por medio de la población. Entonces, ¿esto qué significaba? Que teníamos que crear sistemas para informar a las personas, para darles las respuestas a preguntas que se estaban haciendo y respondiendo sobre la marcha. Entonces, ALMA surge como una asistente de logística médica automatizada. Y eso es lo que significa ALMA. Entonces, ella quiere asistir el proceso de esa búsqueda de respuestas. Todas esas preguntas que las personas iban a tener sobre COVID-19, sobre la pandemia, sobre cómo se comporta el virus. Después, más adelante, sabíamos que métodos de prevención, métodos de tratamiento y después vacunación y ubicación de las vacunas, pues todas esas preguntas sabíamos que iban a surgir y necesitamos un sistema para poder responder de manera automatizada las preguntas que eran frecuentemente realizadas y así dejarle el tiempo personal al sistema de salud en donde un doctor o una doctora pueden atender de forma muy personal a alguien más. Entonces todas estas preguntas que les quitan tiempo se podían automatizar y esa era la idea, facilitar un poco esa información a través de un equipo clínico, un equipo de tecnología, un equipo de científicos sociales. Básicamente surgió la idea, hagamos un chatbot, pongamos en un chatbot de manera accesible, un sistema en el que las personas pueden escribir las preguntas, el chat identifica las preguntas que quieren hacer y la información que quieren y les da la respuesta de manera automática. Esa fue la primera versión de ALMA. ¿A través de qué redes o de qué medios la gente puede acceder a ALMA? Nuestro sistema actualmente de ALMA se compone de varias formas y lo que comparten es que usan la tecnología para llegar a la población directamente. Chatbot, el website, nuestras redes y en nuestro call center. A través de nuestros perfiles en redes sociales. Estamos como ALMA Guatemala en Facebook y en Twitter. Y estamos como ALMA Responde en Instagram. Entonces las personas nos escriben ahí con las preguntas que ellos tengan y nuestro servicio de agentes les va a responder. Pero en realidad es una
¿verdad? Es una forma de responder, la forma Alma. Entonces Alma les va a responder a través de nuestras redes. Y nuestro último servicio es un call center que puede ser llamado directamente. Todavía no está habilitado para nivel nacional, pero queremos hacerlo inicialmente en español, pero eventualmente queremos agregar 5 idiomas mayas. Queremos que esté en Sotujil, en Cachiquel, en Mam, en Quiché y en Quechí, y esperamos que eso se logre a lo largo del 2022 para que podamos llegar con la gente de manera más directa, ¿verdad? Y que sea una llamada gratuita en donde las personas no se les cobre por haber hecho la llamada, sea por cobrar. ¿Cuál es el plan a futuro? No nos esperábamos ganarnos el Premio Nacional de Innovación de Salud de 2021. También fue algo bastante gratificante para el equipo, ¿verdad? Son muchas horas de trabajo, muchas personas que le han puesto corazón y alma al proyecto, y sabemos que esto viene a reconocer mucha de esa labor que han hecho. Nuestros planes es fortalecer el equipo para que el trabajo sea un poco más balanceado también para nosotros, fortalecer el equipo para que el servicio llegue a más personas, fortalecer el equipo para ser más inclusivos y reconocer que no es solo una la forma de atención a las personas en Guatemala, sino que también hay que pensar en comunicación desde el tema de pertenencia cultural, desde idiomas, desde alcance geográfico y diferentes niveles de comodidad con el uso de tecnología, ¿verdad? Hay personas que prefieren siempre escuchar la voz de otra persona y eso les gusta y eso hay que ofrecerlo. Y también hay personas que prefieren forma más personal y casi anónima en la que nadie está del otro lado manejando información personalizada. Entonces sabemos que tenemos que fortalecer el equipo con miras a todo eso, respetar la confidencialidad que quieren las personas y al mismo tiempo el nivel de atención personal. Era Rudy Herrera, director del emprendimiento Alma en Guatemala, surgido para responder interrogantes sobre el COVID-19 y que hoy son un apoyo importante para su comunidad. Esto fue Conversando con la Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.